Muy buenas noches. Vamos a empezar la lección de hoy día. Vamos a avanzar la edad moderna, ¿sí? Después de la edad antigua, la edad media, la edad moderna, que se va a desarrollar después de la edad media, ¿no? Posteriormente a lo que vendría a ser los señoríos feudales, ¿no? Las cruzadas, y desarrollando prácticamente esta edad como la edad primordialmente de la ciencia, del conocimiento, dejándole de lado la edad oscura, que era la edad media, y entrando ya a una edad de aclaramiento, ¿no? Que vendría a ser la edad moderna. Bueno, vamos a centrarnos principalmente en el aspecto cronológico. Bueno, la Edad Moderna se centra principalmente entre los siglos XV al siglo XVII, más o menos, XVII, XVIII, ¿sí? Estableciendo particularmente desde el año 1453, que sería la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, el siglo XV, hasta la Revolución Francesa, que es el evento más reconocido dentro de la historia universal, que se da en 1789. Se va a marcar principalmente este proceso, pues esta edad va a determinar el nacimiento de las nuevas revoluciones después de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, la Edad Moderna se denomina de esta forma el periodo que se extiende entre los siglos XV al siglo XVIII y se caracteriza por lo siguiente. Primero, vamos a tomar en cuenta que el desarrollo de la burguesía fue importante. Esta se desarrolló principalmente en la Edad Antigua, ¿ya? Involucrado a los señores feudales que posteriormente en la Edad Media se convirtieron en el renacimiento de las ciudades medievales en burgueses y desarrollaron el sentido del comercio, y a partir de eso se identificó lo que vendría a ser el proceso del capitalismo, que más que todo identificado necesariamente con lo que vendría a ser el desarrollo de la moneda. Dentro de este proceso de la Edad Moderna, vamos a tomar también, vamos a tomar también lo que vendría a ser el proceso de los movimientos, ¿no? Tanto el humanismo como del renacimiento, que estos procesos planteaban una nueva forma de ver y entender el mundo, pues el humanismo era un movimiento netamente artístico, intelectual, y el renacimiento un movimiento cultural. Después de eso tenemos la ruptura también de la situación religiosa con el proceso de la reforma, la contrarreforma, que va a tomar en cuenta la Iglesia Católica como fundamento primordial, enmarcada principalmente con un enfoque necesariamente de cambio, ¿no? A partir del punto de pensamiento. Dentro del proceso también vamos a tomar en cuenta lo que es el Estado moderno, que va a fortalecer el renacimiento de los reinos, transformar lo que es las monarquías en procesos autoritarios. Y finalmente la expansión territorial. Ya saben muy bien que a partir de lo que vendría a ser el descubrimiento de América, se va a ir involucrando necesariamente lo que vendría a ser el desarrollo de lo que son el fortalecimiento de las tierras, ¿no? A partir de lo que es el desarrollo necesariamente de poder identificar los nuevos continentes, ¿no? Y poder sobre todo, gobernar, ¿no? En parte de Europa, por parte de España y también por parte de Portugal. Bueno, lo primero que vamos a tomar en cuenta dentro de la Edad Moderna es el humanismo. El humanismo es un movimiento intelectual y este se va a desarrollar entre los siglos XIV al siglo XVI, más destacado en la ciudad de Florencia, en Italia, y de ahí se va a difundir a todo lo que es Europa. ¿Cuál es el planteamiento del humanismo? Pues el humanismo regresaba a la revalorización de los aportes grecorromanos de Grecia y Roma, que habían sido deshechos posiblemente en la Edad Media, y la exaltación del ser humano como el más importante, ¿no? Porque va a ser entendido, va a ser estudiado desde el punto de vista completo, ¿no? En su integridad. Entonces, vamos a tomar en cuenta que dentro del humanismo se plantea al ser humano como elemento fundamental, porque el humano es el elemento esencial de la vida, y hablamos del antropocentrismo, donde el hombre es el centro del mundo y de la cultura. También el ser humano es el único ser que tiene la posibilidad de elegir y de pensar. Pues hablamos que está dotado de libertad y de razón.
Entonces, este posee cierta capacidad para conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea, hablando de la cosmovisión, y le permite conseguir un progreso y perfeccionamiento, pues el hombre no estaba conforme con lo que sabía, podía desarrollar un poco más, pues en un primer momento, cuando hablábamos de la Edad Media, se establecía que todo iba en base al proceso religioso, pues en la Edad Moderna, dejamos de lado de la religión y ahí tomamos en cuenta primordialmente que el hombre puede mejorar la creación de Dios. Entonces, también dentro de esta parte del humanismo se va a tomar en cuenta algunos autores clásicos que los vamos a ver a continuación para poder identificar necesariamente el proceso de estudio. Bueno, ¿cuál es la situación en la que surge el humanismo? Primero, el contacto con las culturas, ¿no? Especialmente con la cultura árabe que se va a establecer o se va a explotar después de las cruzadas, ya que muchos señores feudales convertidos posiblemente en burgueses, en patricios, ¿no? Establecían principalmente esa recuperación de esa cultura árabe que ya había sido desarrollada primordialmente por los musulmanes también, ¿ya? Y buscaban cierto sentido para poder desarrollar este conocimiento porque estos textos se encontraban en monasterios, en bibliotecas, especialmente del viejo continente. Después, cuando habíamos visto nosotros el Imperio Bizantino, obviamente quedaron algunos eruditos, algunos conocedores del proceso del Imperio Bizantino, pero como los musulmanes invadieron este territorio, ya, entonces muchos bizantinos emigraron principalmente a la parte de Italia y se convirtieron en maestros. Otro de los elementos importantes, vamos a tener la fundación de las academias, que en cierto sentido, una academia era un centro de estudio financiado por los mecenas. Y vamos a ver nosotros dentro del contexto el término de los mecenas, quienes eran los hombres más ricos de la Edad Moderna, que antes eran patricios y antes eran burgueses y antes de esos eran señores feudales. Entonces, el desarrollo histórico de este nombre va a venir desde la edad de la Alta Edad Media, en la época feudal, donde ya muchos señores feudales, al volver soldados de la iglesia, se volvieron comerciantes con el nombre de patricios en las ciudades medievales como categoría de sociedad alta y posteriormente como mecenas, sociedad alta en la Edad Moderna. Y bueno, también vamos a tomar en cuenta que la imprenta ayudó bastante, pues va a empezar a producirse los libros de manera impresa, física, para que la gente vaya empezando a conocerlos, ¿no? Y no van a ser cualquier texto, sino van a ser textos desarrollados en base a lo que es la ilustración, ¿ya? Identificado como el tiempo de la luz, el desarrollo primordialmente del conocimiento, la ciencia. ¿Ya? Si antes todo estaba en base a la teología, ahora todo va a estar en base a la ciencia, o sea que va a ser un entorno netamente contrario a la religión y que en cierto sentido va a identificarse desde el punto de vista de crecimiento. Bueno, los autores clásicos del humanismo vamos a tener a Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. Ok, a ver, ahí sí una lecturita ya, a ver quién me colabora, por favor, con Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue uno de los principales representantes del humanismo. Nació en Holanda en 1469. Recibió una buena educación con énfasis en los estudios de literatura y las lenguas grecolatinas. Su obra, El elogio de la locura, es considerada un clásico del pensamiento humanista. Muchas gracias, Jairo. Ok, entonces vamos a tener al, como nosotros decimos, el padre del humanismo, de donde nace el humanismo es de la obra del Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Entonces Erasmo de Rotterdam había sido un erudito, había sido un escritor primordialmente y había establecido su obra en las lenguas grecolatinas, ¿ya? Consideraba principalmente como el entorno en que el ser humano va modificando su pensamiento a partir de ciertas acciones y que el hombre va desarrollando o desequilibrado en algún momento cuando ciertas situaciones le van a ir un poco acomplejando su destino, ¿no? Entonces él por esa misma razón en esta obra va a reflejar primordialmente que el hombre es un ser desequilibrado por naturaleza y que muchas veces al cambiar de ciertos
puntos de vista u opiniones, el hombre aún así puede encontrar las soluciones determinadas, ¿no? Y claro, como muchos de nosotros nos hemos estresado por alguna cierta situación y hemos tenido mil cosas que hacer, aún así hemos seguido en la misma razón y no hemos perdido la conciencia. Y por esa misma razón, él va a desarrollar lo que es este concepto dentro del proceso. El hombre es el único ser capaz de desequilibrarse y a volver al equilibrio de manera natural, ¿sí? Ok, vamos con Tomás Moro. A ver ahí, lecturita, Katia. Tomás Moro, político y humanista inglés, procedente de la pequeña nobleza, su experiencia como abogado y juez le hizo reflexionar sobre las injusticias del mundo, lo cual plasmó en su obra más relevante como pensador político, Utopía. En ella criticó el orden político, social y religioso establecido y planteó un modelo que estaba caracterizado por la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la ley. Muy bien, el segundo clásico en la época del humanismo se llama Tomás Moro. La obra escrita por él, Utopía. Utopía es sinónimo de sueño, de algo irrealizable. Y en algún momento va a empezar a identificar que todo parte desde el punto de vista de la ley. Él siendo abogado y siendo juez, va a empezar a identificar que muchas personas son injustas, que ese desarrollo de la injusticia es algo natural en el sujeto. Y obviamente que tendría que ir en contra de ese sentido de desigualdad. Entonces, la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la ley van a ser elementos que en realidad van a estar en un sueño, elemento fundamental, ya que el ser humano, al ver que fue descubierto por un proceso de inteligencia desde Homo sapiens sapiens, identificaba como un ser ilimitado, un ser que no se conforma con lo que en realidad conoce, un ser que va desarrollándose mucho más allá de lo que es. Y eso le hace al hombre distinto a los demás, pero el hombre deja de lado otros conceptos importantes dentro del proceso. Cuando hablamos de humanismo, hablamos de aquella persona que entiende y comprende a su propia especie y también va identificándose desde la perspectiva de la igualdad. Y por esa misma razón, se va a tomar en cuenta que obviamente el sujeto que quisiera ser igual a los demás, tener las mismas emociones, sentimientos, es algo utópico porque cada sujeto lucha por su propio propósito. Por eso es que en la anterior parte habíamos dicho nosotros progreso y perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque el ser humano no se conforma con lo que es. El ser humano empieza a desarrollarse un poco más. Acá viene la famosa teoría de Carlos Marx que vemos en Cívica, ¿no? Desarrollado principalmente a la lucha de clases, donde el hombre no es, no está acostumbrado a las cosas que tiene, sino quiere ir envolviéndose un poco más en el proceso y en el progreso. Y el hombre quiere ser algo más todos los días, distinto, ¿no? Y eso nos enseña este autor. Bueno, antes de pasar a esta partecita y volvemos a recalcar, porque si hemos llegado tarde, vamos a hacer un review, ¿está bien? Ok. Bueno, habíamos dicho que esta clase vamos a aprender la Edad Moderna, ¿ya? ¿Y dónde nos centramos históricamente en la Edad Moderna? Entre los siglos XV y el siglo XVIII, ¿ya? Vamos a especificar, lógicamente, en el siglo XV, el descubrimiento de América, que es el inicio de esta Edad Moderna, hasta la Revolución Francesa en 1789, el siglo XVIII, que vendría a ser necesariamente el hito histórico más importante del mundo, y no dejando de lado la independencia de Estados Unidos o la independencia de los estados latinoamericanos, que normalmente se va a dar entre 1809 ya en este sector, ¿no? Ya habíamos establecido que la Edad Moderna se denomina de esta manera a este periodo entre el año 1492 hasta el año 1789, cuya característica va a ser necesariamente el que los burgueses son los más primordiales protagonistas de esta época, porque acá al descubrir la moneda surge el capitalismo. Luego el desarrollo del humanismo y del renacimiento, que son movimientos, un movimiento intelectual y el otro movimiento cultural, que van a plantear una nueva forma de entender el mundo a través de los escritores clásicos. La ruptura de la religiosidad, porque ya dejamos la fe a un lado y empezamos a explotar la ciencia. Entonces se habla de la reforma y la contrarreforma de la Iglesia Católica. La formación del Estado moderno a partir de lo que vendría a ser el desarrollo de los reyes, ¿no? Y el proceso de la expansión territorial desde el descubrimiento de América, cuando se va viendo que existen otras tierras por explorar.
Bueno, cuando hemos visto del humanismo, es un movimiento intelectual, este se va a desarrollar entre el siglo XIV y el siglo XVI, en donde en Florencia, en Italia, y aquí se va a difundir después a toda Europa. ¿Qué planteaba el humanismo? Pues un regreso al mundo clásico, revalorando los aportes grecorromanos de Grecia y Roma, ya evaporados en la Edad Media, la exaltación del hombre como lo más importante, ya que el hombre va a ser como decir, el conejillo de Indias, ¿no? Dentro del entorno para poder estudiarlo y comprenderlo, cómo se desarrolla a partir de las distintas ciencias. Identificado eso, cuando hablamos del ser humano, hablamos del antropocentrismo, donde el hombre es el centro del mundo, el centro de la cultura, ¿ya? Y específicamente va a ser el único que puede elegir y que puede pensar, por eso hablamos dotado de libertad y razón. Se conoce a sí mismo y al mundo que lo rodea a partir de la cosmovisión y permite conseguir el progreso y perfeccionamiento que habíamos visto con el famoso Tomás Moro, ¿no? Que nos plantea la utopía dentro del proceso. Entonces, los estudios, el proceso y el progreso y el perfeccionamiento va a llegar a través de del estudio de los autores clásicos, como los habíamos visto hace un momento. Bueno, ¿por qué surge el humanismo? Pues van a haber múltiples factores, el desarrollo de las culturas árabes, que va a ser desarrollada por los señores feudales, una vez que fueron a peleas cruzadas, descubrieron un montón de situaciones por esos lados, y sus obras clásicas, ¿no? En los árabes, especialmente la cultura grecorromana, establecida principalmente en lo que vendría a ser el entorno de las bibliotecas, los monasterios. Bueno, los bizantinos, que al ser invadidos por los turcos o también llamados musulmanes, se van a emigrar hasta Italia y se van a convertir en maestros, ¿no? Por eso se llama que conocían, tenían el conocimiento especialmente que venía desde Roma. El desarrollo de las academias que van a reemplazar a las escuelas catedralicias en la Edad Media. Estos van a ser centros de estudio financiados por los mecenas y habíamos dicho que el término mecena tuvo una transformación, tuvo una especie de desarrollo. ¿Cuál sería ese desarrollo de los mecenas? A ver, ¿qué me puede explicar si es que han entendido? Ok, vamos a hacer un esbozo ahorita ya para que podamos entender un poco acerca de los mecenas, porque este término es muy importante dentro del entorno de la historia. Generalmente la invención de la imprenta, que gracias a esta los libros van a ser impresos, conocidos físicamente, para poder identificarlos desde la forma de estudio. Y bueno, habíamos visto a dos fundadores del humanismo, el padre del humanismo, Erasmo de Rotterdam, y Tomás Moro, ¿ya? Bueno, Erasmo de Rotterdam era escritor, era literato, ¿no? Él había hablado principalmente del proceso de cómo es el hombre desde el punto de vista del desequilibrio y el equilibrio, ¿sí? El hombre en algún momento pierde la razón, pero luego retorna a sí misma de manera natural, ¿ya? Y Tomás Moro habla de que la igualdad, ¿no? En relación a que todos deberíamos ser iguales, y esto es una situación un poco de idealización, pues obviamente dentro del entorno de igualdad no existe, ¿no? Físicamente, económicamente, socialmente, y en cierto sentido hasta religioso, nosotros somos distintos unos con otros, ¿no? Y dentro de ese entorno no se puede hablar de un mundo igualitario, ¿no? Siempre va a haber esta diferencia, ¿muy bien? Ok, a ver, ¿cuáles son los padres del humanismo? ¿Qué me dicen? ¿Cómo es? Padres del humanismo, jóvenes. Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. Ah, muy bien, así es. Ok, Erasmo de Rotterdam. ¿Cuál es la obra que escribe Erasmo de Rotterdam? A ver, Elogio de la locura. eso. ¿Y Tomás Moro? Utopía. Utopía, muy bien. Así, utopía es igual a sueño, ¿no? Idealidad y demás. Ya, entonces vamos nosotros identificando esto, ¿ya? Vamos a hacer este esbocito para que nos ayude un poco a entender acerca de los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? ¿Ya? ¿Quiénes eran los mecenas? Bueno, cuando hablamos nosotros de los mecenas,
Vamos a establecer principalmente lo que vendría a ser ese proceso, ¿ya? En el cual se va a desarrollar un evento histórico. Según la historia, vamos a la Edad Media. En la Alta Edad Media tenemos a los señores feudales. Los señores feudales eran dueños de las tierras, ¿no? Obviamente las propiedades privadas, que obviamente cobraban tributo y demás, ¿ya? Entonces, cuando se dio las cruzadas, los señores feudales, lo vamos a abreviar, ¿ya? Se convirtieron en soldados de la iglesia. Los viajaron por todo lado, ¿no? Para las cruzadas, ¿sí? ¿Ok? Después de las cruzadas, se convirtieron en comerciantes, denominados burgueses. Ok, aquí nosotros vamos a hablar de una clase media. En las ciudades medievales, estos burgueses se denominaron patricios. Y esta era ya una clase alta, los patricios. Luego, en la Edad Moderna, se denominaron mecenas, los más ricos. ¿Sí se entiende o no se entiende? A ver, ¿qué me dices? ¿Qué dice Katia? ¿Se entiende o no? Algo. A ver, te voy a preguntar algo, Katia, vos. Vamos a hacer como una especie de línea temporal, ¿está bien? Tengo primero a los señores feudales. Muy bien. ¿Cómo se denominaban los señores feudales después, en la época de las cruzadas? En burgueses, No, en la época de las cruzadas, ¿cómo se denominaban estos? en soldados de la iglesia. Soldados de la iglesia. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, como estos fueron viajando de ciudad en ciudad hacia las cruzadas, ¿en qué se convirtieron estos soldados de la iglesia? Burgueses. Ya, pero estos burgueses eran comerciantes, ¿no? Se convirtieron en comerciantes que se les denominaba burgueses. Muy bien. Ya cuando se desarrollaron lo que son las ciudades medievales, ¿cómo se denominaron estos burgueses? Los patricios. Eso, patricios. Los patricios eran pues de una sociedad alta ya en la época de las ciudades medievales y luego en la Edad Moderna se convirtieron en... En mecenas. Muy bien, así es. ¿Ahora sí se entiende? ¿Sí? ¿Qué dices, Jairo? ¿Te entiende o no? Sí, profesor. Ok, entonces podemos hacer nosotros un recuento histórico por qué llegaron a ser mecenas estos, ¿no? Los más ricos. Y claro, y en la Edad Moderna vamos a hablar que los mecenas eran los que financiaban las obras de arte incluso, ¿no? ¿Ya? Y en algún momento eran los hombres que financiaban grandes cantidades de plata para el proceso, para el proceso científico, para el proceso cultural, ¿no? Los mecenas eh, tenían la reputación a partir de las distintas pinturas que se apreciaban en ese tiempo, ¿no? Aunque pagaran mucha plata, identificaban necesariamente el proceso, ¿ya? Entonces no nos olvidemos, en un primer momento eran señores feudales, estos, ¿ya? Después, claro, obviamente fueron comerciantes, denominados burgueses, muy bien, ¿ya? Y claro, los patricios que venían en la edad antigua, ¿ya?
en la Edad Media, perdón, y los mecenas que vienen en la Edad Moderna. Entonces, ahora el nombre que vamos a conocer nosotros a los señores feudales va a ser con el nombre de mecenas. Entonces, como que de repente ya no nos va a sonar nada extraño. Mecenas significa los más ricos, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a considerar en ese aspecto, ¿ok? Perfecto. Bueno, ya has visto los representantes del humanismo, ¿sí? Desarrollados principalmente con Tomás Moro y Eduardo de Rotterdam, cuyos fundamentos van a ser netamente la parte del equilibrio y la parte de la igualdad. Ya, bueno, eso ya nos queda en muy caso. Movimiento intelectual, ya no se olviden, humanismo, movimiento intelectual, ya. Luego nos vamos al Renacimiento, que es un movimiento artístico y cultural, ya, movimiento artístico y cultural. El otro es movimiento intelectual, ya. Este va a alcanzar su plenitud entre los siglos XV y XVI. El otro era del siglo XIV al siglo XVI, ¿no? Entonces va a producir un profundo cambio en el cual va a afectar directamente al intelecto de las personas, ¿no? En esa época vamos a tomar en cuenta nosotros que en comparación con el humanismo, que solamente se limitaba a los libros impresos, en el caso del Renacimiento va a desarrollarse lo que es la pintura, la escultura y la arquitectura, ¿ya? Al igual que el humanismo, el Renacimiento también se va a centrar en el antropocentrismo, pero va a estudiar al hombre no desde el punto de vista de perfeccionamiento, realización, va a estudiar al hombre desde el punto de vista de la armonía, desde el punto de vista del arte, ¿ya? De la ciencia, identificada a la medicina elementalmente. Y también otra característica es el individualismo, porque el hombre se define a sí mismo frente a esta idea del compartimiento de la sociedad, ya que en la Edad Media todos eran casi equitativos, no había esclavos, no había sirvientes, todos trabajaban por su propia cuenta y desarrollaban un proceso histórico importante. En la Edad Moderna vamos a tomar en cuenta que el hombre, el que se hace rico, es porque en realidad puede hacerlo y tiene las posibilidades de hacerlo a través de su arte, su destreza y demás. El renacimiento, como su nombre lo indica, es el volver a nacer, el volver a nacer desde el punto de vista de la cultura romana, desde el punto de vista de la cultura griega, ¿ya? Identificados necesariamente con ese proceso de ese conocimiento que nosotros tenemos que ir viendo, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, movimiento artístico y cultural, ¿sí? ¿Qué será el humanismo? A ver si recordamos otra vez el concepto básico, Emanuel. Movimiento intelectual. Eso, y el Renacimiento, movimiento artístico y cultural. Pues el movimiento intelectual tenía que ver solamente con las letras, pero el movimiento artístico y cultural es pintura, escultura, arquitectura, ¿ya? ¿Cómo se va expandiendo el Renacimiento? Pues el Renacimiento se va expandiendo a ciudades importantes, ¿no? Como el caso de Londres, en Inglaterra, Amberes, París, Nuremberg, Praga y Viena en Francia, Milán, Venecia, Génova, Florencia y Roma en Italia, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros la expansión del humanismo en Inglaterra, Francia e Italia, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí vamos a nosotros identificar. Y bueno, los lugares más importantes donde se lleva a cabo esto, las ciudades más importantes en cada uno de los continentes. Obviamente, digo, en cada uno de los países, Londres en Inglaterra, ¿sí? París en Francia y Viena. Viena nosotros vamos a tomar también en la parte de Francia, ¿sí? Estableciendo como los lugares más importantes donde se desarrollaba lo que era ya el proceso de la educación en base al Renacimiento. Y además de ahí van a salir los importantes pintores también de estos países, ¿no? Del continente europeo, ¿sí? Especialmente de la parte italiana, ¿no? Que vamos a tomar a Leonardo da Vinci, a esculturales como Miguel Ángelo, ¿ya? Entonces, vamos a identificar nosotros, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que permite el desarrollo del Renacimiento? Antes de pasar a esto, vamos a ir preguntando, ¿por dónde se expandió el Renacimiento o a qué países se expandió? Solamente los países, a ver. ¿Cómo es? A ver, Francia, Inglaterra, e Italia. Eso, ¿no ve? Francia, Inglaterra e Italia. ¿Qué dices, Katia? A ver, otra vez. Francia, Inglaterra e Italia.
Eso, muy bien. Entonces, ¿qué permite el desarrollo del Renacimiento? Bueno, el desarrollo del Renacimiento permite principalmente un desarrollo económico-social. La economía va a vivir un periodo de gran esplendor en ese tiempo porque va a existir mucha riqueza. Esta riqueza se va a financiar para comprar obras de arte. Habíamos dicho que los burgueses, que fueron los patricios y luego los mecenas, veían esto como una posibilidad de mejorar su imagen social, pues que si tenían las pinturas más prestigiosas de esa época, su prestigio de ellos crecería. Es como si ahora te compraras el celular más caro del mundo. Y claro, muchos van a envidiar tu posición económica porque tú puedes pagarlo. O te compras el auto último modelo o la casa más lujosa, no sé. En esa época donde se demostraba el proceso de lujo, de esplendor, de riqueza, era por las obras de arte. Y claro, obviamente cada obra de arte valía un sinfín de dinero y esto generalmente va a ser pagado por los burgueses, que después fueron patricios y finalmente los mecenas. Bueno, la acción de los mecenas, que en realidad eran los más ricos en esa época, ellos van a financiar las obras de arte, ¿sí? Van a financiar no solamente las obras de arte, sino también las investigaciones y el progreso de las ciudades. Van a empezar a pagar a los grandes constructores, arquitectos, desde el punto de vista de la arquitectura, para mejorar el punto de vista de las ciudades. Y claro, nosotros tenemos huellas en las ciudades coloniales, como el caso de Potosí, La Paz, Chuquisaca, digo Sucre, Potosí, digo Santa Cruz, lugares coloniales donde se establecía este tipo de arquitectura que era elementalmente importante. Bueno, los mecenas, como habíamos visto, en su mayoría eran burgueses, aunque algunos también fueron nobles, fueron papas, fueron obispos, también fomentaron lo que vendría a ser el proceso del arte en las iglesias, ¿sí? Donde se desarrollaba la santidad como un proceso de naturalidad, mostrando en algún momento a los querubines totalmente desnudos, ¿no? Que mostraban la belleza corporal, que obviamente muchos pintores en la edad moderna lo reflejaron como un estilo natural. Y finalmente, la difusión del humanismo, ¿no? Llevado hasta el siglo XVI, pues esto va hasta el siglo XVIII. Y se establece principalmente esta mentalidad donde el ser humano asume a sí mismo como un ser racional y con la capacidad de crear. Esto pues, vamos a tomar en cuenta nosotros acá. Mira, si recordamos para atrás, capacidad de elegir y de crear, de razonar. Entonces es la misma idea que nos plantea acá. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo nosotros dentro de este proceso que el Renacimiento se caracterizaba por el rechazo a muchos de los principios del conocimiento de la Edad Media. Por ejemplo, dejando de lado la parte virtuosa, religiosa. Los artistas del Renacimiento han empezado a inspirar sus obras simplemente en las teorías griegas y romanas, ¿no? Que buscaban tres elementos: la armonía, la belleza y la proporción. Ya, aquí a la mujer reflejada directamente como un entorno natural, ¿no? Podríamos decir la imagen de Eva. Acá vamos a tomar al David de Miguel Ángel, ¿no? Que es una escultura que muestra la silueta masculina tal y como se enfoca. Pero si nosotros vemos desde el punto de vista artístico, vemos que el artista refleja todos los detalles de un hombre perfecto, ¿no? Que tiene músculos, que desarrolla lo que es una silueta específicamente netamente masculina, ¿sí? Con unos detalles excelentes, desde las manos, los pies, hasta el pelo incluso, ¿no? Los ojos, la nariz. Inclusive le pone hasta la manzana de Adán, que nosotros llamamos el glándulo superior, ¿no? Y pues figura netamente humana, establecida desde el punto de vista. Esto es una pintura y esto es una escultura, ¿sí? Como pueden ver, el desarrollo del arte se daba a grandes rasgos en la época moderna. Y bueno, también llevados a partir de la religión. Tenemos la creación de Miguel Ángel, esta es la Capilla Sixtina en París, ¿sí? Desarrollado principalmente lo que vendría a ser el desarrollo de la creación en este sentido, donde el eje primordial, el centro primordial es Adán y Dios, ¿sí? La creación de Adán, ¿ya? Entonces, vamos a ver nosotros que la religión ya no empezaba
a criticar esta forma de pintura donde el hombre se mostraba en su magnitud, en su esplendor, en su naturaleza, identificado netamente como algo natural ya en la Edad Moderna, ¿no? Pues la Edad Moderna deja de lado el proceso religioso, vinculado necesariamente con el entorno de la moral, dejando de lado todo eso. Todas las imágenes religiosas en algún momento de la Edad Moderna van a ser totalmente desnudas. Vamos a enfocarnos desde el punto de vista del Renacimiento, desde el aspecto de la ciencia, ya hemos visto el arte, y vamos a ver que junto con el humanismo, el Renacimiento artístico, se va a producir un gran interés por el estudio de la naturaleza. Dentro de esto, vamos a tomar en cuenta que la ciencia buscaba conocer o descubrir ciertos elementos, como el caso del universo a través de la astronomía, la naturaleza y el cuerpo humano a través de la medicina. Entonces, basaba principalmente en el método científico y que todos desarrollamos en algún momento de nuestra vida, que es el cuestionamiento, la pregunta, ¿no? La observación y el experimento, ¿verdad? Desarrollado principalmente a partir de poder manipular ciertas cosas para saber sus reacciones. Entonces, todo este entorno se llamaba el método científico, que como les digo, lo aplicamos todo el tiempo. El descubrimiento lo hacemos todo el momento. Y claro, el renacimiento científico lo esquematiza mucho más. Y vamos a ver más adelante algunos autores que van a reflejar a partir del método también, ¿no? Método inductivo, deductivo, que va involucrando el proceso de la ciencia. Es interesante, la Edad Moderna se destaca primordialmente porque el hombre es un ser que, tomando en cuenta el humanismo como base fundamental, el Renacimiento lo va a cimentar mucho más, haciendo al hombre un hombre demasiado inalcanzable en su proceso de descubrimiento. Sus inventos, sus descubrimientos, su forma de expresar, desarrollar el arte, la pintura, generaba un cambio total, un cambio revolucionario en la época. Es como que ahora nosotros lo vemos como que un poco ya más natural todo el proceso del TikTok o las redes sociales, ya como que ya no es algo fuera de lo común. Más al contrario, estamos metidos en ese sentido porque es un sentido de moda. Entonces, dentro de este carácter que nosotros tomamos como ejemplo, identificamos que el hombre sí es un hombre inconforme porque siempre quiere lo mejor, quiere lo más, quiere perfeccionarse cada vez, quiere empezar a elegir, a definir sus técnicas. Y esto es lo que vamos a ver nosotros dentro del proceso del Renacimiento.